Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos. Gracias por acompañarnos una semana más en un nuevo episodio de Martes de Números. Hoy hablaremos de una etapa de la vida que marca el inicio de una nueva aventura, una que nos invita a redescubrirnos, crecer y en algunos casos hasta reinventarnos. Y les hablo nada más y nada menos que la etapa del retiro. Para muchas personas, esta es una meta que han venido planificando durante años. Para otras, en cambio, es una etapa en la que prefieren no pensar demasiado, ya sea por miedo a lo desconocido o por la incertidumbre que puede generar el dejar atrás la rutina laboral. Pero, ¿qué realmente representa llegar a esta etapa de la vida? Más allá del plano financiero, el retiro trae nuevas dinámicas familiares, transformaciones en cómo usamos nuestro tiempo y cómo le damos sentido a nuestros días. La verdad es que es un proceso profundamente social. Las redes de apoyo juegan un papel clave para atravesar esta etapa con mayor bienestar emocional. Y en este episodio hablaremos de los cambios que trae consigo esta transición y abordaremos aspectos fundamentales para una preparación mental saludable. Y para culminar, te daremos recomendaciones o estrategias para ayudar a adaptarte a esta nueva etapa. Para discutir este tema, me acompaña en el estudio el doctor Miguel Marrero Medina, quien es psicólogo licenciado, especialista global en salud mental y apoyo psicológico, especialista en salud pública y profesor universitario. Bienvenido, doctor Marrero. Qué alegría estar hoy con ustedes en este programa, ¿verdad? Martes de Números. Qué bueno estar y poder compartir sobre un tema tan importante como lo es el retiro y la salud mental en esta etapa. Eso es así. Y esto es parte de una iniciativa porque nosotros, ¿verdad? Parte de lo que nosotros hacemos en el Colegio de CPA y nuestra misión es dar servicios a los colegiados. Y mientras estábamos viendo la composición de nuestra matrícula, un 34% de nuestra matrícula está cerca o próximo a esa edad de retiro. Así es que nosotros posiblemente nos vamos preparando poco a poco de manera financiera, pero esa no es la única preparación que una persona debe tener para enfrentar esta etapa de retiro, ¿correcto? Qué bueno que se plantea y desde el principio así. Siempre pensamos en que prepararme es prepararme financieramente, que de hecho un elemento relacionado a estrés, relacionado a ansiedad, son las finanzas en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Correcto. En todas las etapas de la vida. Pero la preparación va más allá. Y me gustó una palabra que utilizó hace unos minutos cuando decía reinventarnos, porque la etapa de retiro es precisamente eso. Cambiar de actividad. Reinventarnos, claro, sí. Es abrir un libro nuevo, crear un capítulo nuevo en ese libro de la vida. Excelente. Así que qué bueno. Y de hecho me dice que un 30 y pico por ciento están en esa 34%. Así que se comporta más o menos como la demografía del país, ¿verdad? O Correcto. sea, estamos en etapa de cambio, pues vamos a prepararnos para eso y no dejar que nos coja de sorpresa. Y eso mismo era lo que hablábamos, nos enfrentamos a un Puerto Rico de una población envejeciente que predomina el resto de la población. ¿Verdad? Y por distintas razones. Sin embargo, pues nos corresponde entonces atender la misma y ver cómo los ayudamos y cómo damos herramientas para tener una mejor calidad de vida. Definitivamente. Escuchamos muchas personas que dicen, no, tenemos que preocuparnos No, tenemos que ocuparnos. ¿Qué vamos a hacer desde ahora? Y los felicito. Qué bueno que se da esta iniciativa y que empezamos a hablar del tema. Recuerdo que cuando estudiaba psicología, un profesor nos decía, ¿verdad?, que era bien importante que entendiéramos que vivir la vida se trataba de aprender a manejar las pérdidas, cómo yo afronto las pérdidas. Uh-huh.
un momento de una pérdida, ¿verdad? Que se celebra y que la gente goce cuando perdemos un diente, pero es una pérdida cuando yo pierdo un diente de leche, cuando perdemos los otros. ¡Ay, qué difícil! Pero lo celebramos y estamos contentos. Claro. Sin embargo, hay otras pérdidas en la vida que no las manejamos de igual forma. Si yo me preparo para el retiro, oye, puedo tener, es una etapa nueva de independencia, de cambio, de nueva vida. Así que qué bueno que nos podemos preparar para eso. Y en esa misma línea me pongo hasta cierto punto una analogía que mucha gente vivió algo similar o parecidito, yo digo un preámbulo, cuando nos toca enfrentarnos con la pandemia, que entonces dejamos el trabajo o ir presencialmente a los trabajos y ahora tenemos que movernos a la casa. Típicamente uno comparte un X%, un 33% del día con nuestra pareja, ahora nos enfrentamos a compartir un 100% del tiempo con la pareja o con ¿verdad? Si hay otras personas en la casa. La convivencia es diferente. Qué buen punto. No lo había analizado desde ese punto, pero ahora que lo menciona, es sumamente importante porque precisamente fue eso. Y conllevó una reinvención también. Y entraron en crisis por esa misma... Hubo crisis y los problemas, de hecho, muchos problemas que se dieron en la convivencia de pareja, porque no es lo mismo la convivencia de unas horas al día, donde incluso yo comparto lo que me pasó en el trabajo, a estar trabajando hombro a hombro de la casa. Lo hemos visto muchas veces, parejas que vienen a consulta y te dicen, es que nosotros tenemos un negocio juntos, pero no podemos ya trabajar juntos. Exacto. Pero ahora con el COVID, ¿qué pasaba? Entonces estábamos todos en la casa, papá, mamá y los niños estudiando a la misma vez. Precisamente es eso, ¿verdad? Llegó un momento de cambio para el cual no hubo una preparación. Exacto. Se hablaba de que en algún momento puede pasar que se pueda trabajar remoto. No lo esperábamos, de momento llegó. Y no nos preparamos. El retiro es un momento donde sí, de hecho, conlleva más convivencia también. Nos retiramos las dos partes de la pareja, estamos en la casa, ¿qué hacemos ahora, verdad? Para eso también tenemos que prepararnos. Así es que, ¿qué usted diría que representa el uno enfrentarse a esta etapa de retiro? Esa es una excelente pregunta y es una de las preguntas que menos nos hacemos, pero representa muchas cosas. Para algunas personas representa momentos de júbilo, de celebración, de alegría, porque es una meta cumplida, ¿verdad? Es un trabajo hecho. Yo logré este capítulo en mi vida y es celebración. Sin embargo, para otras personas también es un momento de mucha dificultad. En muchas ocasiones el trabajo nos define, mi profesión me define, mi profesión para muchos de nosotros, diría aquí en Puerto Rico, pero en todas partes del mundo, nuestra profesión y lo que nos preparamos para hacer nos define y nos hace personas. Así que en el momento en que decimos hasta aquí llegó esta etapa, se convierte en un duelo. En muchas ocasiones incluso ese duelo... No lo había visto así. Sí, comienza un duelo incluso desde antes. En algunas condiciones, por ejemplo, enfermedades crónicas, hemos visto los casos de lo que se llama el duelo anticipado. Personas que todavía no es que estén en etapa terminal y empiezan ese duelo y esa pérdida o familiares. Pues lo mismo pasa aquí. Porque ese yo profesional se va, ¿verdad? Pensamos que se va a deshacer, que se va a disolver porque yo me definí por mi trabajo. Así que emocionalmente puede generar incluso ansiedad y puede generar estrés. En otras personas significa reinvención, significa ver como etapas nuevas, cambios. Así que va a depender de cómo yo afronte ese mensaje, esa situación, y cómo yo lo voy a vivir, cómo voy a vivir eso que se llama el retiro. Yo siempre he dicho que parte de lo que, ¿verdad? De las metas que yo tengo en la vida es que en lugar de mirar hacia un retiro, a mí me gusta tener una visión de vivir parcialmente retirada, poco a poco, y ¿verdad? Particularmente he visto ejemplos de amistades, y lo veíamos más antes, donde uno decía, estuve trabajando toda la vida y no hice más que retirarme, y estuvo 2 o 3 meses, 2 o 3 años y se muere la persona. Claro. Y entonces uno dice, pues no puedo esperar al retiro para viajar, no puedo esperar al retiro para hacer X o Y cosas, porque oye, también es algo incierto que pudiera nunca llegar. Correcto, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Cuando vemos la vida la vemos como un continuo y entendemos que, ¿verdad? Que es un ciclo que va desde un principio hasta un fin y tenemos una idea de etapas, pero la realidad es que la vida no es así. Puede sorprendernos la muerte en cualquier momento, eso lo tenemos seguro. Entonces, como bien dice, a veces tenemos que vivir el momento. Planificarme, y ahí va la parte financiera, es muy importante, claro, para disfrutar los momentos. ¿Cuántas personas no conocemos que ni siquiera toman vacaciones, no comparten con la familia, el trabajo? Así que esos momentos que podemos utilizar, que podemos separarnos, retirarnos, tener espacios de compartir, de vivir, va a ser importante.
y pensar en el retiro también con una planificación con tiempo para vivir el retiro y vivirlo de una forma distinta, con una planificación donde yo me visualice qué yo voy a hacer cuando me retire, qué plan tengo, voy a escribir un libro, voy a viajar, voy a estudiar algo nuevo. A mí me gusta ver un ejemplo de cómo distintas culturas ven el retiro de forma distinta. Por ejemplo, en Japón tienen universidades para retirados. Oh, wow. Tienen universidades para retirados y el sistema se ha preocupado por buscar alternativas para que actividad, centros de actividad física para retirados también. O sea, hay oportunidad de negocio ahí también. Claro, de hecho, es más, legisladores que están viendo este podcast, mira, a lo mejor promuevan este tipo de proyectos, universidades y aportan a la sociedad, sobre todo, ¿verdad? Hablábamos un poco antes de comenzar, cómo se está dando un cambio en la formación de la población. Vamos a reinventarnos como población también. ¿Qué podemos hacer para traer nuevas mentes, una nueva visión del mundo de la vida? Bueno, vamos a prepararnos en otras áreas. Y que como bien mencionas, muchas personas en esa edad de retiro todavía están en edad productiva, que se quieren sentir productivos y que necesitan ocupar su tiempo en actividades específicas. O sea que me encanta eso de la universidad para los retirados, me fascina. Y de hecho, es que está bien chévere lo que está planteando, porque cuando vemos la media de vida, si nos vamos a décadas atrás, las personas que duraban hasta los 50 años, 40 años, incluso un poco antes, pero es que ahora las personas te están durando hasta los 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico de años. Mi abuelita murió de 103 años. Y mira, no lo dice y me recuerda, yo estudié Derecho y cuando estudié Derecho, mi compañera de estudio, ella llevaba 22 años de carrera como dentista. Y ella me decía, mi oficina daba con vista a la escuela de Derecho. Y yo decía, algún día yo voy a ir, pues se retira y entra a estudiar Derecho. Esa fue mi compañera de estudio de Derecho. Y ¿verdad? Bien similar a lo que me estás diciendo. Y es particularmente eso, o sea, productiva, dicho sea de paso, de los primeros promedios, porque ya también uno ve la vida con más responsabilidad, diferente, uno va realmente a aprender. Porque lo quieres hacer. Correcto. Porque es tu deseo de hacerlo. Ya tienes una vida hecha, tienes ¿verdad? Un aprovechamiento académico también mejor. Un conocimiento de vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno no dice, ay Dios mío, si yo tuviera aquella edad con el conocimiento de ahora, ¿cómo yo afrontaría? Es exactamente eso. Así que universidad, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de eso, de la universidad, pues, modificarla, cambiarla, pues mira, esta es una forma de las universidades ver otra población que está ahí deseosa de hacer cosas nuevas. Claro. ¿Esta planificación para el retiro es algo que uno debe hacer de manera individual o es algo social, o sea, familiar? Me está muy chévere esa pregunta porque generalmente lo vemos como un aspecto individual, pero sí tiene un elemento individual, ¿verdad? Es mi decisión, es mi proceso, es mi planificación, pero también conlleva un elemento social. Claro. Desde la perspectiva de familia, pero también desde la perspectiva de los grupos alrededor mío. Como bien decía, solamente 33% de nuestra vida lo dedicamos nosotros a estar en nuestro entorno, nuestra familia. Eso significa que gran parte del día nosotros estamos con un círculo específico diferente de compañeros de trabajo con una meta laboral. Y posiblemente ese es el duelo del que hablaba. Ese es el duelo, esa es la pérdida. Exacto. O sea, lo compartimos todo con nuestros compañeros de trabajo. Y hasta ahí llegó. Cambió. Entonces, ¿cómo yo ahora tengo que tener una planificación que me lleve a crear nuevas redes de apoyo? Porque son redes de apoyo. ¿Qué yo hago ahora? ¿Hacia dónde me dirijo? Estábamos hablando de lo académico, pero si yo soy una persona que tengo creencias espirituales, pues a lo mejor en el entorno de la iglesia. Una de las sugerencias que yo siempre doy es el voluntariado. De grupos de voluntariado. Y el voluntariado puede ser profesional. O sea, pues si yo era CPA, pues a lo mejor yo puedo dar servicios de apoyo, ¿verdad? De mentoría a contadores más jóvenes. O sea, puedo apoyar de distintas formas y servir de voluntariado con ese conocimiento, esa experiencia, ese interés. Ojo, CPA, vamos a regresar otra vez al colegio, a estos comités de apoyo. Actívate, cuánta experiencia no hay. O sea, mentores espectaculares. Mentoría, o sea, esos que se están graduando, tienen el conocimiento,
pero no tienen la experiencia. Y tiene que haber también una transferencia de conocimiento, porque si no, muere el conocimiento ahí, no sé. Chocamos con las mismas piedras que ya otros chocaron antes. Correcto. O sea, que si podemos reactivarlo, sirvan. Entonces tiene un sentido de propósito también ese retirado. Mira, pues espérate, no se quedó mi sentido de vida en lo que yo hacía, si lo puedo hacer y dedicarlo a los otros, ¿verdad? Una de las cosas que hablaba Erickson en sus etapas de desarrollo, es que parte de lo que buscamos en ciertas etapas es dejar ese árbol sembrado y escribir ese libro. Pues mira, esa es una forma, como bien dice eso, si pides retirado, regresa, siembra tu árbol con esos jóvenes que se están graduando y que se están uniendo al colegio. Dedica ese voluntariado, ayúdalo, y es una forma de reinventarte también. Y de uno dar para atrás. Claro, porque también de recibimos. Seguro uno pasó por ahí, alguien nos ayudó en el proceso. ¿Quién fue mi mentor? ¿Qué me enseñó? ¿A quién yo se lo puedo enseñar y dejar ese legado también? Eso es así, lindo, me encanta. Te pregunto, ¿qué tiempo tú entiendes que es razonable o con cuánto tiempo de anticipación uno debe comenzar a prepararse para esa etapa de retiro? Por lo menos psicológicamente, ¿verdad? Porque financieramente eso es una... Claro, exacto. Voy a hablarle a la parte... Sabemos que financieramente es mientras más pronto mejor. Lo ideal es tan pronto uno comenzó a generar dinero. Y yo voy a subirme al mismo barco. Sí. Mientras más temprano yo puedo preparar mis planes, mejor. Recomendamos por lo menos 5 a 6 años antes de retirarme que ya yo empiece a tener una especie de planificación o de estructura sobre qué voy a hacer. Y esa planificación conlleva visualizaciones de qué yo me veo haciendo, ¿verdad? ¿Qué proyectos de vida yo quiero desarrollar? ¿Qué tengo que hacer para lograr esos proyectos? Porque algunos proyectos no se pueden empezar de la noche a la mañana. Yo necesito una preparación previa. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararme financieramente para esos proyectos. Tengo que tener un conocimiento previo para eso, una red de contactos, pues 5 a 6 años. Claro, cuando hablamos de tiempo también podemos hablar de qué tiempo tienen las consecuencias de ese proceso de retiro. Y lo que hemos visto es que de 6 meses a 2 y 3 años puede manejarse todavía ese duelo. Así que tengo que prepararme para eso también. Claro. Empezar a crear esos grupos de apoyo incluso antes de yo retirarme. ¿Qué actividades se recomiendan para una persona que mira ya su etapa hacia el retiro? ¿Qué debe hacer para mantener verdad? Mencionaste el reintegrarte a la fuerza laboral, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ya no en una función de generar dinero, sino de dar para atrás, para uno estar conectado y también como parte de todo ser humano sentirse relevante. Correcto, porque nos da identidad, nos da sentido en nuestra profesión, lo que hemos hecho nos da sentido de vida. Existen distintas actividades que podemos tener en cuenta y considerar. Por ejemplo, una de ellas es la actividad física, ¿verdad? Mantener una actividad física. Asociamos el retiro a las etapas de edad mayor. Así que sí, ya sabemos que a medida que va pasando el tiempo, nuestro cuerpo se va debilitando, la actividad física va a ser muy importante. El buscar apoyo, así actividades que nos ayuden a congregarnos, a reunirnos con otros grupos. La creación de nuevos grupos y círculos sociales va a ser muy importante. Por ejemplo, buscar otros retirados que ya han pasado por el proceso, ¿verdad? Es lo equivalente a un grupo de apoyo. Ahora mismo me viene a la mente lo que mencionaba, el colegio. ¿Existe el colegio? Pues vamos a buscar otros retirados del colegio. ¿Qué podemos hacer en conjunto? ¿Qué actividades podemos llevar a cabo? Y unirnos, ¿verdad? Las iglesias, el voluntariado, que puede ser profesional como puede ser voluntariado de otro tipo, puede ser también muy, muy efectivo, así como la religiosidad. La parte de educativa, ¿verdad? Según físicamente nos preparamos, educativa y psicológicamente podemos trabajar. Y el apoyo psicológico. Mira, ahora hablando se me ocurre comité de CPAs retirados, eso colegiados retirados, que se reúnan mensualmente y que tengan something to look forward, ¿verdad? Algo que mirar o que aspirar para reunirse. Incluso se les puede asignar hasta proyectos de creación de educación continua, con sus experiencias, lecciones aprendidas de esto, de lo otro, qué se puede hacer, mesas redondas, que ellos organicen sus mesas redondas y nosotros ir a aprender, ¿verdad? Cuando uno ve en el pasado cómo se sentaban los sabios, ¿verdad? Y únicamente a contestar preguntas y a contar anécdotas, y de eso aprendíamos. Es precisamente ese concepto. ¿Por qué tengo que yo cometer el mismo error si puedo aprender de esos retirados? Así que esa es una forma de darles a ellos también la oportunidad de reunirse, de encontrarse. Así que ese comité está excelente. Te pregunto,
qué emociones están asociadas o típicamente se ven asociadas con el retiro. Eso por una parte, y qué herramientas podemos brindar para manejar las emociones negativas al uno enfrentarse al retiro. Ciertamente, de verdad, la parte emocional se va a ver bien afectada, tanto positiva como en muchos casos negativamente, ¿verdad? Tenemos las personas que tienen este golpe de alegría, de emoción, de lo logré, terminé y ahora voy a hacer muchas cosas. Así que vemos esas emociones, esa alegría. Pero sí hay un duelo, hay algo, ¿verdad? Que mencionamos mucho, que es el síndrome del nido vacío. Uh-huh. ¿Verdad? Esto se da en distintas etapas de la vida, por ejemplo, ¿verdad? Cuando los hijos se van de la casa y de momento esa casa que tenía 5 cuartos, porque todos los muchachos tenían su cuarto solo y de momento es una casa que ya no hay alboroto y no hay revolú, la casa está vacía, ya la comida no hace falta para todo el mundo. Esa sensación de vacío en la casa es lo mismo de yo levantarme por la mañana y yo a las 8 tenía que estar, ahora estoy en mi casa, ¿qué voy a hacer ahora? Uh-huh. Puede darse síntomas de ansiedad, síntomas de estrés, síntomas de depresión, como mencionaba ahorita, manejo del duelo, ¿verdad? Y dolor. En algunos casos vamos a ver lo que se llama ese duelo anticipado o ese proceso de comenzar a sentir el duelo este tiempo antes de retirarme. Así que son emociones que hay que ir trabajando porque tienen consecuencias, ¿verdad? Yo no sé si mencioné, pero hay algo que se llaman trastornos psicofisiológicos. Los trastornos psicofisiológicos son enfermedades que a lo mejor ya tenemos, hipertensión, asma, diabetes, pero que la ansiedad o el estrés se convierten en detonantes que lo que hacen es activar esa condición. Así que tenemos que evitar este tipo de cosas. Herramientas para eso, pues por supuesto, desde el apoyo de las más básicas e importantes, ese grupo de apoyo, mi familia, otros retirados, grupos que yo puedo identificar, encontrar. El encontrarme, el Facebook y las redes sociales ha sido una bendición en ese aspecto. ¿Y cuántas personas nos han encontrado utilizando las redes sociales? Vamos a buscarnos, ¿verdad? Facebook, esas personas que tenía perdidas en la pandemia lo hicimos mucho. Vamos a volver a buscarlos, encontrarnos con ellos y crear redes nuevas. Pero aparte de eso, sí hay momentos en que se sale de mi control la preocupación, la tristeza, la soledad. Entonces buscar apoyo psicológico, no está de más buscar apoyo, siempre es bueno. Consejería psicológica, apoyo de un psicólogo, un psiquiatra, un guía espiritual, siempre vienen bien. Doctor, mientras usted está hablando, yo estoy aquí también meditando en todo eso que usted está diciendo y me parece genial. El año pasado, la presidenta del colegio de CPA, su lema del año era uniendo generaciones. Y ¿verdad? Yo entiendo que es algo importante que reintegremos ¿verdad? Y esto aplicable a los CPA, pero a todas las personas, que podamos reintegrar nuevamente a estas personas ya retiradas y posiblemente en un plano, como bien decía, ya de mentores, de que puedan ser, que pueda haber esa transferencia de conocimiento y a la misma vez dando oportunidad de que estas nuevas generaciones puedan asumir las posiciones de liderazgo. Vamos a ayudarlos, vamos a encaminarlos. No es que vamos a retomar otra vez. O sea, no es que vamos a echar, es otro espacio. Dando espacio para que los nuevos también se empoderen, para que los nuevos aprendan, porque no podemos acaparar de por vida las posiciones. Tenemos que crear espacio y tenemos que movernos despacio, no abandonar el lugar. Exactamente. Pero movernos a planos diferentes donde ahora podamos servir de colaboradores. Sí, yo creo que esa observación me gusta mucho porque, por un lado, no queremos estar en el sitio, queremos darle el espacio para que crezcan, pero lo que no podemos hacer es dejarlos solos. Entonces, le doy el espacio, únete y ahora suerte, negrito, nos vemos al final. No, o sea, pues entonces esta posición de mentor, esa posición del sabio de la tribu. Claro. Vengo y yo soy un shadow, yo soy una sombra. Te contesto preguntas, te apoyo, sencillamente estoy ahí para darte la palmadita. Y de igual forma, entonces está ese joven emprendedor con esa energía, aprendiendo, disfrutando y creciendo, acompañando. El acompañamiento que en psicología hablamos es tan importante, se da desde esas dos perspectivas. Yo creo que en ambos extremos necesitan ser acompañados. Es necesario. De hecho, me gusta mucho porque, y esto posiblemente sea tema de otro podcast, pero
la realidad es que tuvimos una generación que le enseñamos a ser, tienes que ser independiente, no te dejes llevar por nadie, la autoestima y toda la cosa, y nos olvidamos de esa parte del apoyo, ¿verdad? Del acompañamiento, y aquí está ese acompañamiento. Excelente. Doctor Marrero, ¿algún otro pensamiento antes de irnos, recomendación, que han sido excelentes las que nos ha dado? Gracias. Pero algo más que quiera, ya el tiempo nos está traicionando. Qué pena, porque podríamos estar aquí todo, ¿verdad? Muchas horas. Bueno, sencillamente, ¿verdad? Agradecer este espacio que han abierto para hablar de un tema que es tan importante y que se habla muy poco, se considera muy poco. Y recordarle, ¿verdad? A todas estas personas que están en ese proceso de retirarse, que retirarse no es cerrar la vida, no es cerrar el libro, al contrario, es abrir un capítulo nuevo. Vamos a reinventarnos y vamos a prepararnos para esa reinvención, para ese nuevo proyecto de vida. Excelente. Hoy nos vamos y me voy yo en mi carácter personal con una visión diferente, con esa reinvención, con ese cambio de actividad, pero ocupando los espacios. Exacto. No hay por qué retirarnos cuando uno dice, tal vez incluso hasta la palabra debe cambiarse porque es incide o lleva. El retiro, sí, es como aléjate, no hay por qué retirarnos, es cambiar de actividad. Es cambiar, exactamente, es transición. Así es que hay que trabajar sobre eso. Qué bien. Así es que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un honor. El tema ha estado exquisito. Y yo estoy segura que va a ser de gran beneficio para todos aquellos que se están preparando para su etapa de retiro. Así es que a ustedes, nuestros seguidores, los invito a suscribirse una vez más a nuestras cuentas en las redes sociales. No olviden que todos nuestros episodios están disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Los esperamos la próxima semana con otro episodio tan interesante como aquí en Martes de Números. Hasta entonces. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.